Bienvenidos. Aquí transformamos historias en experiencias inolvidables, creando audios que te transportan a mundos llenos de emociones y aventuras. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Apóyanos en PayPal o Patreon para acceder a contenido exclusivo. Gracias por ser parte de esta comunidad de soñadores. Capítulo 46. El destino de cada persona es diferente. Cuando Harry y Malfoy aceptaron el juicio de la señora Hooch con expresiones deprimidas, Daphne estaba en el centro de atención. La historia de ella volando directamente al cielo se ha extendido por toda la academia, y todos quieren saber cómo lo hizo. Pregunta a la niña, tal vez tú también tengas la oportunidad de aprender este hechizo. Puedes volar hasta el cielo con una escoba, pero después de todo, es una escoba que es casi tan alta como tu altura, por lo que no es adecuada para llevarla. Sería genial si pudieras aprender la magia de volar, clases de astronomía, clases de adivinación y otras clases donde las aulas están ubicadas en la torre, puedes volar directamente. Estos fueron algunos de los temas más populares entre los estudiantes. Después de separarse de la profesora McGonagall, Daphne se encontró con Rhys, quien la estaba esperando en la esquina. Recordando la retórica que Rhys le enseñó, Daphne reveló a la escuela que el hechizo provenía de un pergamino encontrado en su ático. Milagrosamente, después de leer el contenido registrado en el pergamino se destruyó automáticamente y Daphne también dominó automáticamente el hechizo. Dado que la línea de sangre y el origen de Daphne se encuentran entre los mejores de la casa Slytherin, incluso si dijera que este hechizo le fue enseñado por el retrato de Slytherin, todos lo creerían. ¿No es normal que una antigua familia mágica tenga algunas colecciones que nadie entiende o de las que nadie ha oído hablar? Algunos estudiantes, comprensivos, también saltaron y dijeron que en la antigüedad, antes de la Edad Media, los magos antiguos usaban este método para transmitir los hechizos mágicos que inventaron. Lo más probable es que el pergamino que mencionó Daphne sea la herencia mágica voladora de un antiguo mago. Los antepasados de la familia Gringotts obtuvieron un pergamino de herencia por casualidad, pero debido a varias razones no se usó ya que el pergamino no encontró una persona adecuada y las generaciones posteriores olvidaron su existencia, por lo que se transmitió de generación en generación, y finalmente fue abierto por Daphne, una persona predestinada. Al escuchar el análisis claro y lógico de los pequeños magos, Rhys no pudo evitar rascarse la cabeza. La actuación de estos pequeños le hizo dudar de que incluso si Daphne dijera que Slytherin le enseñó este hechizo, podrían encontrar una explicación razonable. Explicar. Slytherin usa la magia para comunicarse con los dioses, y es inusual que pueda hacer esto. No es normal que una familia de sangre pura como Gringotts sea favorecida por Slytherin. Gryffindor puede dejar el sombrero seleccionador, entonces, ¿por qué Slytherin no puede dejar la herencia de un hechizo de vuelo? Eso es lo que ha pasado, Albus. En la mesa del personal al otro lado, la profesora McGonagall le contó a Dumbledore todo lo que había presenciado esa tarde. ¿Cómo? No esperaba que Harry tuviera tanto talento para volar una escoba en su primer intento. Después de escuchar las palabras de la profesora McGonagall, Dumbledore inmediatamente dejó la cuchara en su mano con una expresión seria. Creo que puede ser reclutado especialmente para unirse al equipo de Quidditch de Gryffindor. McGonagall guardó silencio. No esperaba que el enfoque de Dumbledore fuera tan extraño. Además, esta expresión seria obviamente no coincidía con el tema que estaba discutiendo. Ya he decidido esto, Albus, la niña Daphne. Todo el mundo tiene sus propios secretos, incluyéndome a mí. No creo que sea necesario llegar al fondo de los secretos de todos. Además, no es normal que los hijos de la familia Gringotts puedan hacer magia especial. La profesora McGonagall suspiró. Dado que Dumbledore estaba dispuesta a pensar así, también estaba dispuesta a confiar en el juicio de Dumbledore. Mientras lo supiera, era suficiente. Pero hay una última pregunta. ¿Y qué hay de esas escobas? No entiendo por qué todas se salieron de control. Tiendo a pensar que esto es un estallido de magia del joven mago. Minerva, debes saber que hay muchos tipos de ráfagas de magia. La mirada en los ojos de Dumbledore se oscureció por un momento, pero luego volvió a la normalidad. En cuanto a McGonagall, que estaba sentada a su lado, ni siquiera notó sus cambios.
Algunos pequeños magos harán mucho ruido, mientras que otros simplemente harán desaparecer el vidrio en silencio y dejarán que florezcan las flores marchitas. Tal vez esta vez la causa del accidente fue provocada por uno de los niños. Acababan de entrar a la escuela por menos de 2 semanas. Esto es normal. Esto no es algo malo. Con esto, podemos pedirle a la Junta Escolar que asigne fondos para reemplazar las escobas de la escuela que no se han reemplazado en décadas. La profesora McGonagall frunció los labios. Esto es difícil. Creo que es más probable que encuentren un experto en escobas y emitan un certificado de calidad para estas escobas para demostrar que aún se pueden usar de manera segura. El incidente de la lección de vuelo había terminado de nuevo. El culpable del accidente logró esconderse en la sombra bajo Daphne, como una serpiente esperando una oportunidad, lo que hizo imposible detectar sus rastros. Nosotros aceptamos el desafío. Después de escuchar la invitación de Malfoy a Harry para un duelo, Ron ni siquiera dudó un segundo y tomó la decisión directamente por Harry. Un hombre de verdad no puede negarse a un duelo. Yo seré tu asistente, dijo Ron. Harry asintió. Incluso sin la persuasión de Ron, habría aceptado, porque no quería perder la oportunidad de golpear a Malfoy. No entendía los duelos de magos, pero sabía sobre los duelos Muggles. ¿Qué es un duelo de magos? ¿Hay alguna regla? Después de escuchar la explicación de Ron, Harry frunció el ceño. ¿Solo puedes usar la varita? Después de que muera, tomarás mi lugar y continuarás luchando. Que no cunda el pánico, ustedes dos saben muy poca magia para lastimarse realmente. Malfoy solo puede usar su pequeño palo para disparar chispas y sus puños son más efectivos que sus varitas. Ron analizó con calma las siniestras intenciones de Malfoy para Harry. Debió de pensar que te negarías, para poder reírse de ti en todas partes. Ron analizó los pensamientos de Malfoy muy a fondo. Afortunadamente, no sabes mucho sobre duelos de magos. Si hubiera sido yo, me habría batido en duelo con él en ese mismo momento. Entonces aceptaré su invitación. Ciertamente. El análisis de Ron era correcto. Después de la clase de pociones al día siguiente, Malfoy obviamente se sorprendió un poco cuando supo que Harry había aceptado la invitación de decisión que envió. Después de 2 segundos, dijo, «Muy bien, vayamos a la sala de trofeos esta noche». Ya ves, la puerta nunca está cerrada con llave. Se fue a toda prisa antes de que él y Harry pudieran confirmar al candidato para su asistente. Te envidio, Harry. Finalmente tuviste la oportunidad de vencer a Malfoy en posición vertical. Ron mostró una expresión de envidia. Pensando en esa escena, Harry no pudo reprimir la sonrisa en las comisuras de su boca. Bajo el entrenamiento bullying de su primo Dudley, es bastante bueno peleando, bloqueando golpes. La razón por la que siempre estaba en desventaja era porque Dudley estaba varias categorías de peso por delante de él. En lugar de recurrir a su secuaz en busca de ayuda, Malfoy encontró a Rhys en la biblioteca. Rhys, te quiero. ¿Qué? Quiero decir que quiero que seas mi asistente de duelo. Explicó directamente su propósito antes de que Daphne junto a Rhys pudiera hablar. Capítulo 47, ¿asistente de duelo? Yo. Rhys estaba aturdido por un momento cuando escuchó la solicitud de Malfoy. La última vez que alguien le pidió que fuera asistente de duelo fue hace 1000 años. Malfoy, tú. Daphne quiso negarse en nombre de Rhys, pero Rhys levantó la mano y le dijo que no se apresurara. Draco Malfoy, ¿estás seguro de que quieres participar en el duelo? El interés de Rhys fue completamente levantado por Malfoy. Duelo, esto es un duelo. Pero, ¿con quién tenía Malfoy un odio tan grande que tuvo que luchar hasta la muerte? Malfoy tragó saliva, asintió y agregó, pero no es un duelo de vida o muerte. Es solo que planeo resolver algunos rencores personales con el Potter de Gryffindor. Rhys asintió, esto está en línea con su especulación. Es razonable. Sería extraño si Malfoy tuviera que luchar hasta la muerte con otros. Además, es muy difícil para los magos de esta época usar la magia para matar a las personas. 100 galeones, dame 100 galeones y seré tu asistente de duelo.
¿Quieres 100 galeones para esto? Los ojos de Malfoy casi se le salen de la cabeza. 100 galeones. Esta cantidad de dinero es casi tanto como los gastos anuales de una familia mágica ordinaria de 3 y es suficiente para drenar la pequeña bolsa de Draco. Esto ya es un precio preferencial. Y se extendió las manos, indicando que el precio ya es extremadamente favorable y no puede ser más favorable. Hace 1000 años, ¿podrías contratarlo como asistente de duelo por 100 monedas de oro? ¿Con qué sueñas? Por supuesto, uno está luchando una lucha de vida o muerte con un poderoso mago oscuro, mientras que el otro está apoyando a los niños. La dificultad de las tareas es muy diferente. Pero su identidad estaba aquí, y su relación con Draco Malfoy no era muy cercana. Después de una consideración exhaustiva, Liz decidió cobrar una tarifa de 100 galeones. Si Malfoy podía permitírselo, simplemente haría lo posible. Si Malfoy no tuviera el dinero, no habría necesidad de hablar. Los músculos faciales de Malfoy se contrajeron 2 veces, lo que indicaba si podría ser más barato. Después de ser rechazado, apretó los dientes y aceptó la oferta de Liz. ¿Pero pagaré después? Liz volvió a rechazarlo rotundamente porque iba en contra de las reglas. Entonces, puedo pagar la mitad del dinero primero. Te daré el resto después del duelo. La voz de Malfoy fue casi exprimida entre sus dientes. Liz pensó por un momento y de repente recordó que el antepasado de la familia Malfoy había pagado la mitad del depósito antes cuando le pidió que fuera testigo de su matrimonio. De repente sintió una sensación de destino entrelazado, por lo que accedió a la solicitud de Malfoy. Cuando se colocaron 50 galeones dorados sobre la mesa, Liz incluso pudo escuchar el corazón de Malfoy sangrando. Mirando la espalda de Malfoy mientras salía tambaleándose de la biblioteca, Liz no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Los antepasados de la familia Malfoy le dieron dinero hace 1000 años, y los descendientes de la familia Malfoy todavía le dan dinero 1000 años después. Esta familia siempre ha sido la misma. Mirando a la estupefacta Daphne sentada frente a él, Liz sonrió. Puedes ganar 100 galeones pasando tiempo con un niño. Es muy fácil ganar dinero. No, solo creo que tus velas relajantes y tus frutas de espíritus malignos se venden a bajo precio. Daphne negó con la cabeza, sintiendo que le faltaba algo. No hay necesidad de ganar demasiado dinero con materiales medicinales que salvan vidas. Los pocos cientos de galeones eran suficientes para mí en ese momento. Daphne, papá es muy rico, no hay necesidad de ser cortés con él. No sé cuánto dinero se ha desperdiciado en esos médicos charlatanes que tratan a mi hermana a lo largo de los años. Liz, Tisk, no supo cómo responder a esto. Lamento molestarte. La voz de Hermione de repente vino desde detrás de la estantería a su lado. Liz, no quise escuchar a escondidas, pero tengo que recordarte que no debes deambular por la escuela por la noche. Piénsalo, ¿cuántos puntos perderás si te atrapan? Hermione se acercó frente a él abrazando una pila de libros. Los puntos deducidos son de la casa Slytherin. ¿Qué tiene que ver con que seas un Ravenclaw? Liz se quedó atónito. ¿Qué clase de mente amplia y amorosa es esta? Te recuerdo amablemente como amigo que esto va en contra de las reglas de la escuela. Hermione parecía un poco enojada. Liz levantó 2 dedos y le dijo con seriedad 2 cosas. 1. No me van a atrapar, pueden intentarlo y no lo lograrán, y 2. Que esta situación especial está permitida por las reglas de la escuela. Hermione estaba atónita. Inconscientemente ignoró el primer punto de Liz y puso toda su energía en el segundo punto. Las reglas de la escuela Hogwarts, artículo 479.3, regulaciones suplementarias estipulan que la escuela protege los derechos de los estudiantes a participar en invitaciones de duelo. Si la hora del duelo coincide con la hora del toque de queda, el duelista puede ignorar el toque de queda. Esta es la regla hecha por el propio Godric Gryffindor. Liz está muy familiarizado con las reglas de la escuela. Nadie en todo Hogwarts conoce las reglas de la escuela mejor que él. Después de todo, él y sus amigos los hicieron mientras bebían. Después de que Hermione escuchó esto, todos quedaron atónitos. Unos segundos después,
se fue apresuradamente y después de un rato, corrió de regreso con un libro muy grueso en los brazos. A juzgar por el polvo del libro, nadie lo había tomado prestado durante mucho tiempo. Este libro se llama Reglas detalladas de la escuela de Hogwarts, que registra las reglas de la escuela en detalle. Hermione hojeó las páginas del libro rápidamente, y luego realmente encontró el que Rhys dijo. Mira, no te mentí. Rhys se encogió de hombros. Sí. No mentiste. Confiaba en su conocimiento de las reglas de la escuela para engañar a Hermione. El requisito previo para usar un duelo como excusa para romper el toque de queda era que el director o el jefe de la casa del estudiante debía saber sobre el duelo, y Snape no sería tan corporativo si supiera sobre tal duelo. La verdad de Rhys, que ocultó algunos de los hechos, engañó a Hermione y se fue con la sensación de «no entiendo, pero me sorprendió». A las 11:30 de la noche, Rhys se dio la vuelta y se sentó en la cama. Draco ya se había puesto en marcha. Dijo que quería ir al lugar del duelo con anticipación para familiarizarse con el terreno. Rhys se puso la túnica, recogió su varita y salió silenciosamente de la sala común. Subió las escaleras y caminó por un pasillo que protegía la sala de trofeos. Malfoy no está aquí. Se oyó el sonido de pasos detrás de Rhys. Miró hacia atrás y vio que eran Harry y Ron. El rostro de Rhys se oscureció al instante y probablemente adivinó lo que sucedió. ¿Eres tú, Rhys? ¿Por qué Malfoy no está aquí? Al ver a Rhys solo en la sala de exhibición de trofeos, Harry y Ron también parecían sorprendidos. Los dos no tenían una impresión profunda de Rhys. Solo recordaban que era bueno en pociones y tenía un buen nivel de estudios. Esperemos un tiempo, creo que el señor Malfoy tiene diarrea. Rhys respiró hondo para calmar a Harry y Ron. Pasó el tiempo y Malfoy no apareció, pero la voz del guardián del castillo, Filch, sonó al lado. Capítulo 48. Husmea, querida, donde podrían estar escondidos. Era Filch hablando con su gata, la señora Norris. Harry y Ron estaban asustados, pero antes de que pudieran reaccionar, Rhys se acercó a ellos y les tocó la cabeza con su varita. Harry sintió como si alguien le hubiera roto un huevo en la cabeza, y no pudo evitar estremecerse. SHH. Rhys dijo en voz baja, he lanzado un hechizo de desilusión sobre ustedes dos, guarden silencio. Mientras hablaba, reprimió sus emociones internas y los llevó a los dos a pararse en la esquina de la sala de trofeos. Harry miró sus manos y vio que se habían vuelto transparentes. Esta es una experiencia extremadamente misteriosa. Está claro que estoy aquí, pero no puedo ver mi cuerpo. Están aquí en algún lugar, probablemente escondidos. El murmullo de Filch se hizo más claro. Pronto se encendió una luz en la puerta y Filch entró con su gato. El corazón de Harry comenzó a latir más rápido, pero el encantamiento de desilusión de Rhys funcionó muy bien. Los ojos de Filch lo atravesaron varias veces, pero no se dio cuenta de su existencia en absoluto. Filch revisó cuidadosamente todos los escondites de la sala de exhibición de trofeos, pero el resultado lo decepcionó, estaba vacío, ni siquiera era un fantasma. A diferencia de las personas con los sentidos embotados, la señora Norris notó algo inusual. Deambuló cerca de la esquina, donde Rhys y los dos pequeños magos se escondían, luciendo un poco confundida. El corazón de Harry ya estaba en su garganta. Si la señora Norris continúa viéndose de esta manera, su comportamiento inusual atraerá la atención de Filch a este rincón tarde o temprano. Incluso si tuvieran el encantamiento de desilusión lanzado sobre ellos, probablemente se toparían accidentalmente con Filch. Y me atraparon. Justo cuando Harry sudaba profusamente, Rhys entró en acción, estiró su varita y convirtió una medalla en la esquina en una gran rata. La rata salió corriendo de la esquina, asustando a Filch. «Maldita rata, maldita sea. Señora Norris, por favor, espera un minuto», gritó Filch porque en cuanto vio la figura negra de la rata corriendo, la señora Norris salió corriendo tras ella. Filch, que amaba a su gato con entusiasmo, salió corriendo sin dudarlo y dejó de buscar en la sala de trofeos. De hecho, basándose en sus muchos años de experiencia en patrullas nocturnas,
Ya había visto que no había nadie en la pequeña habitación. Insistió en buscar solo para encontrar consuelo psicológico para sí mismo. Después de que las voces de Filch y la señora Norris se desvanecieron, Harry y Ron dieron un suspiro de alivio, y luego la voz de Eris resonó a su lado. Organizar un duelo, luego romper la cita y filtrar el asunto al guardián del castillo. ¿Esto es realmente lo que puede hacer un miembro de la familia Malfoy? La voz de Eris se volvió fría, el niño de la familia Weasley y la familia Potter. Todos vinieron como se prometió. Pero solo el hijo de la familia Malfoy rompió el sagrado acuerdo. De hecho, es una familia fundamentalmente impura. ¿Alguien realmente se atreve a tratar el duelo como un juego de niños? En este momento, Liz estaba lleno de conmoción e ira. El estereotipo de Draco Malfoy y de la familia Malfoy se reforzó a través de sus esfuerzos. Lamento mucho haberte dejado ver un lado tan vergonzoso. Pero Malfoy es un Slytherin después de todo, así que tengo que darle la oportunidad de corregir sus errores. Liz les dijo a Ron y Harry muy seriamente, ¿pueden esperar aquí un momento? Lo llamaré, el duelo debe continuar esta noche. Harry y Ron dudaron, Malfoy ya le había revelado este lugar a Filch. Aunque Filch se había ido de allí, ¿quién podía garantizar que no volvería para expulsarlos? Ya no es seguro aquí. Liz podía ver las preocupaciones en los corazones de las dos personas y no pudo evitar suspirar. Entonces regresa primero, y haré todo lo posible para persuadir a Draco Malfoy de que complete el duelo acordado contigo. Por cierto, este amuleto de desilusión aún puede durar un cuarto de hora. Puedes volver a la sala mientras aún esté en vigor, nadie se enterará. Después de decir estas dos palabras, Liz abandonó apresuradamente la sala de exhibición de premios y regresó a la sala común de Slytherin. La ira de Liz se encendió cuando regresó a su dormitorio, vio a Malfoy durmiendo cómodamente en la cama. Si todavía fuera el jefe de Slytherin, definitivamente expulsaría a esas personas de la casa. Los estudiantes de la casa Slytherin pueden ser astutos y ávidos de poder, pero no pueden ser inescrupulosos y despreciables. En opinión de Eris, el comportamiento de Malfoy había excedido el resultado final del mago. En nombre de un duelo sagrado, engañó a su oponente y luego lo informó al guardián. No solo eso, también engañó a su asistente de duelo. Draco Malfoy realmente refrescó la comprensión de Eris. Los magos medievales, incluso los magos oscuros, los demonios, las formas de vida mágicas y los duendes astutos, se batían en duelo honestamente con sus oponentes. Caminó hacia la cama de Malfoy, agitó su varita 2 veces para aislar este espacio del mundo exterior, luego levantó la manta de Malfoy y lo levantó de la cama. ¿Quién? Malfoy se despertó de repente y vio la cara de Eris. Ah, Liz, eres tú. Después de ver a Eris aparecer en el dormitorio sano y salvo, Malfoy supo de inmediato que algo andaba mal. Mientras le gritaba a Filch por su incompetencia en su corazón, forzó una sonrisa fea en su rostro, gracias por tu arduo trabajo. Dejaré los 50 galeones restantes para tu arduo trabajo ahora. No es necesario, no tienes que darlo. Eris lo interrumpió directamente. Puso una mano en el hombro de Malfoy, lo que hizo temblar a Malfoy. El duelo de un mago es un asunto extremadamente sagrado. Ya que iniciaste el duelo, debes completarlo. Ahora, inmediatamente, escribe una carta a Potter y Weasley para reprogramar la hora del duelo. Malfoy evitó los ojos fríos y penetrantes de Eris y no se atrevió a mirarlo directamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, gradualmente se dio cuenta, Liz y yo somos estudiantes de primer año de Slytherin. ¿Por qué debería tenerle miedo? Después de descubrir esto, Malfoy instantáneamente se volvió más valiente y declaró con confianza que no había organizado un duelo con Harry en absoluto. Duelo. Con ese Potter. J.E. ¿Me viste organizar un duelo con él? Hay testigos. No digas tonterías sin pruebas. La voz de Malfoy volvió a su tono original descuidado y simplista. Liz estaba bastante emocionado. Algunas personas son realmente buenas soltando tonterías con los ojos abiertos, pero Draco parecía haber pasado por alto un problema. Este es el mundo mágico.
Liz podía encontrar 5 o 6 maneras de hacer que la gente dijera la verdad. Originalmente quería extraer la memoria de Malfoy de su mente, pero luego cambió de opinión. Asterisco suspiro asterisco no merece ser estudiante en Hogwarts. Liz sacó su varita y dijo en voz baja. 2 bolas de luz emergieron de la punta de su bastón, una tras otra, y volaron hacia el cuerpo de Malfoy. Reflexiona cuidadosamente, y puedes convertirte en un mago solo después de que creo que puedes convertirte en un mago. Después de dejar una frase tan extraña, Liz abandonó la cama de Malfoy. Capítulo 49. Malfoy se sobresaltó cuando una bola de luz entró en su pecho. Pero después de recuperarse, descubrió que no había pasado nada. Tocó su cuerpo y no encontró nada inusual. Malfoy juzgó al instante que Liz estaba faroleando. ¿Qué? No es solo un poco talentoso en pociones. Realmente se considera a sí mismo como alguien especial. Miró en dirección a la cama de Liz y maldijo en su mente. Al mismo tiempo, se consoló en su corazón, sí, soy sangre pura. Nadie puede privarme de mi derecho a ser un mago. Después de calmarse, Malfoy se recostó en la cama y se durmió. Cuando se despertó temprano a la mañana siguiente, Malfoy se sintió renovado después de un buen sueño. Mirando alrededor del dormitorio, descubrió que Liz había ido a alguna parte, y su estado de ánimo no pudo evitar mejorar. Liz era tan molesto e indeseado como los pequeños huesos de la sopa de pollo de Malfoy. Malfoy estaba tan molesto después de ser atacado varias veces que simplemente le resultó agradable no verlo después de despertar y no le importó. Como si hubiera escuchado los pensamientos de Malfoy, Liz realmente se había ido temprano y había regresado a casa estos 2 días, dejando a Malfoy sin poder verlo durante la mayor parte del fin de semana. Malfoy tuvo un feliz fin de semana. Pero esta alegría llegó a un abrupto final durante la clase de transfiguración el martes. Antes de que comience la clase de hoy, necesito verificar tu aprendizaje de la semana pasada. Ignorando las miradas desdeñosas de Harry y Ron, Malfoy colocó con calma su varita sobre la mesa y esperó la llegada de la profesora McGonagall a su mesa. El contenido de la prueba es muy sencillo, convierte un fósforo en una aguja. La profesora McGonagall incluso relajó los requisitos, siempre que la apariencia del partido pueda cambiar significativamente, porque este es un cambio cualitativo desde cero, y el resto es solo cuestión de práctica. Cuando caminó frente a Malfoy, Malfoy tomó su varita y miró a los estudiantes a su alrededor con mucho orgullo. Mira, solo lo demostraré una vez. La semana pasada dominó esta técnica de transformación, que le permitió transformar perfectamente un fósforo en forma de aguja. Acababa de observar que nadie en la clase podía hacerlo, y esa era su oportunidad de brillar. Apuntó con su varita a la cerilla, y un momento después seguía siendo la misma. Dijo Malfoy. ¿Qué? ¿He fallado el hechizo? Malfoy, que no daba crédito a lo que estaba viendo, lo intentó 1 o 2 veces más. La cerilla sobre la mesa todavía parecía una cerilla, sin ni siquiera rastro de brillo metálico. Un sudor frío brotó de la frente de Malfoy y dijo con voz temblorosa, «Profesor, ese no es el caso, yo». Malfoy, que siempre había hablado suavemente, se quedó sin palabras. ¿Cómo podía explicarle a la profesora McGonagall que antes podía transformarse, pero ahora no podía hacer nada? Señor Malfoy, debería trabajar más en transfiguración. Este jueves habrá otra sección sobre la transfiguración. Si tu hechizo de transfiguración no ha mejorado para entonces, tomaré más medidas. Naturalmente, la profesora McGonagall no tenía tiempo que perder con Malfoy hoy. Está haciendo una prueba. Si ella sermoneara a cada estudiante por 1 minuto, no haría nada más en esta clase. Después de que la profesora McGonagall se fue, el rostro de Malfoy se puso pálido y grandes gotas de sudor emergieron de su frente y gotearon sobre la mesa. La voz de Liz sonó de repente en su corazón. No eres digno de ser un estudiante en Hogwarts. Levantó la vista de repente, justo a tiempo para ver a Liz convirtiendo los fósforos de la mesa en agujas a la perfección. Después de que la transformación fue exitosa, Liz incluso bostezó, como si no estuviera interesado en lo que estaba sucediendo frente a él. La respiración de Malfoy de repente se volvió pesada.
Luego se obligó a calmarse y se dijo a sí mismo una y otra vez: Liz no hacía más que ser un arrogante, ¿cómo podría privarme de la capacidad de lanzar hechizos? ¿Cómo podría existir tal magia? Pero lo que hizo que Malfoy se sintiera como si estuviera en una bodega de hielo fue que durante toda la clase de transfiguración que siguió, no pudo hacer el más mínimo cambio en los accesorios frente a él. Señor Malfoy, creo que debería aprender de esos compañeros de clase que han progresado rápidamente, como la señorita Gringras y el señor Lynn. Ambos completaron perfectamente la enseñanza de la transfiguración de hoy. La profesora McGonagall notó que Malfoy se veía estreñido y distraído en su clase y era muy malo en la transfiguración, por lo que fue a verlo después de clase y le dio algunos consejos. Malfoy abrió la boca pero no supo cómo responder. La pesadilla de Draco Malfoy no había terminado, ya que a transfiguración le siguió inmediatamente encantamientos. En la clase de encantamientos, descubrió desesperadamente que no podía lanzar magia. No importa cuánto lo intentara, solo podía producir unas pocas chispas con la punta de la varita. Malfoy, que estaba lleno de miedo, bloqueó a Aris, que le estaba explicando el secreto del Difindo a Neville Longbottom después de clase. ¿Qué pasa? Liz preguntó con una sonrisa amable, y su actitud amable incluso hizo que Malfoy pensara que lo que sucedió el viernes por la noche era su sueño. ¿Entiendes? Tengo un pequeño problema aquí. Con Longbottom presente, Malfoy no estaba dispuesto a exponer su vergüenza, por lo que solo pudo dar pistas vagas. Liz se rió para sí mismo y le dijo a Malfoy que debería cumplir con su cita. Quizás después de la cita, el poder mágico volverá con un zumbido. Después de escuchar lo que dijo Liz, la cara de Malfoy se puso tan roja como el hígado de cerdo y abandonó el aula de encantamientos enojado. ¿El duelo? En su estado actual, no podría participar en un duelo de magos. Ni siquiera podía producir chispas. Si fuera a batirse en duelo con Harry, ¿no sería golpeado unilateralmente? Malfoy fue directamente al ala del hospital escolar, creyendo que Madame Pomfrey, la enfermera de la escuela, podría curar su enfermedad. Entonces dijiste que de repente no podías hacer magia. ¿Te has encontrado con algún cambio recientemente? Madame Pomfrey miró a Malfoy con sospecha. La habilidad del mago para lanzar hechizos es innata. Esta es la primera vez que Madame Pomfrey ha oído hablar de la situación en la que un niño, después de sufrir su alboroto mágico y ser declarado mago, pierde su habilidad mágica y se convierte en un squib. Malfoy abrió la boca, queriendo contar lo que Liz le había hecho esa noche, pero se horrorizó al descubrir que su lengua parecía estar atascada en su boca con pegamento y no podía emitir ningún sonido en absoluto. No tiene precedentes que los magos de repente se conviertan en squibs. No soy un squib. Después de escuchar la palabra squib, Malfoy protestó enojado como si alguien lo hubiera azotado. Está bien, no eres un squib. La paciencia de Madame Pomfrey finalmente se agotó cuando fue interrumpida mientras hablaba, y Malfoy fue malinterpretado por ella como un bromista o un pequeño mago que quería falsificar una nota de enfermedad. Realmente no es la primera vez que ve esta situación. En comparación con los síntomas de otras enfermedades mágicas, fingir haber perdido todo el maná es obviamente más fácil para un cerebro infantil, ya que no cuesta nada. Puedes ir ahora y asistir a tus clases. No pienses en lo que tienes y en lo que no tienes. Madame Pomfrey comenzó a expulsar a Malfoy. Estoy realmente enfermo. Gritó Malfoy ansioso. Está bien, entonces te daré un poco de medicina. Madame Pomfrey tomó una botella de poción para promover la digestión y restaurar la fuerza y la energía directamente del gabinete y se la metió en la mano, y luego lo empujó fuera de la enfermería. Capítulo 50. ¿Y qué le hiciste a Malfoy? Después de que Neville se fue con un cuaderno lleno de escritos, Daphne no pudo evitar preguntarle a Aris sobre la situación de Malfoy. Por la forma en que Malfoy se veía hace un momento, incluso un tonto podría decir que tenía algo que ver con Liz. Se convirtió en un squib. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Cómo es esto posible? No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo es posible? ¿Quieres probarlo? Una pequeña luz apareció de la punta de la varita de Aris. Daphne lo pensó por un momento y aceptó la propuesta de Aris.
Sintió que esta podría ser su única oportunidad de experimentar ser un squib. Cuando la tenue luz entró en su cuerpo, Daphne sintió algo extraño que no podía describir. Intentó lanzar un amuleto de limpieza, pero descubrió que no podía usar este amuleto súper simple. Lo intentó 2 veces más, y luego descubrió que el poder mágico de su cuerpo siempre retrocedía cuando llegaba a su muñeca, como si hubiera algo bloqueado allí. Así que eso es todo. Usaste tu magia para bloquear el camino de mi maná, lo que me impidió completar el hechizo. Daphne lo entendió de inmediato. Eso es todo, interferí con la operación del maná en tu cuerpo. Sin embargo, este bloqueo no puede existir por mucho tiempo. Una bruja como tú, que entiende el funcionamiento del flujo de maná, puede entender fácilmente lo que está sucediendo y obligar al flujo de tu maná a romper este bloqueo después de unos cuantos intentos más. Lo mismo ocurre con Malfoy, pero no sabe cómo operar el flujo de maná. Introduzco más magia en su bloqueo, por lo que llevará más tiempo, calculo que tardará entre 1 y 2 semanas. Liz no pudo evitar admirar el talento de Daphne de nuevo. Entonces debe haber sufrido mucho en las clases de hoy. Daphne se tapó la boca y se echó a reír. Las alegrías y tristezas de las personas no están conectadas entre sí, y Malfoy ya está al borde de la desesperación y el colapso. Como futuro heredero de la familia Malfoy, no podía aceptar el hecho de que se había convertido en un squib. La poción de Madame Pomfrey no tiene ningún efecto, y a juzgar por su apariencia, ni siquiera cree en un signo de puntuación en sus propias palabras. Entonces, ¿qué debo hacer? El primer pensamiento de Malfoy fue decírselo a su padre, y luego abandonó la idea de inmediato. No se atrevió a hacerle saber a su padre el hecho de que se había convertido en un squib. Entonces el nombre de Snape apareció en su mente, haciendo que Malfoy se agarrara a las pajitas como un hombre que se está ahogando. Pero tan pronto como dio 2 pasos en la oficina de Snape, se dio cuenta de un problema: no podía decir nada sobre el incidente con Liz. Si no puedo decirlo, ¿por qué no lo intento y veo si puedo escribirlo? Malfoy tomó medidas de inmediato, pero pronto descubrió que ni siquiera podía escribir sobre ello. Cada vez que pensaba en ello, la pluma que tenía en la mano perdía el control y dibujaba un montón de caracteres confusos en el papel. Si no podía explicar por qué y cómo, ¿creería el profesor Snape lo que dijo? Malfoy lo pensó mucho por un tiempo y finalmente dejó de pedirle ayuda. De hecho, también le tiene miedo a Snape, y por lo general se comunica con él lo menos posible, porque puede sentir que el profesor Snape no lo favorece tanto como dijo su padre. Las relaciones no se pueden heredar como la riqueza, o en otras palabras, pasarla a la siguiente generación requiere pagar una mayor proporción de impuestos que el impuesto de sucesiones. Parece que solo queda una solución. Aunque Malfoy nunca había oído hablar del dicho, el que podía hacer un nudo, también podía desatarlo, pero también entendió que si quería volver a la normalidad, lo mejor era hacer lo que decía Liz. Así que después del almuerzo, Harry y Ron volvieron a recibir la invitación de Malfoy para el duelo. Harry y Ron, ahora mismo. Ahora mismo. Malfoy no quería demorarse ni un minuto y dijo sin rodeos que ahora iría al duelo, y tú puedes decidir la ubicación. Harry y Ron se miraron. No esperaban que Liz lograra persuadirlo. ¿Cómo lo hizo? Ambos tenían signos de interrogación en la frente. Pero ahora que han llegado a este punto, los dos solo pueden enterrar sus dudas en sus corazones y decidir primero la ubicación del duelo. Clase de historia de la magia, no hay nadie al mediodía. Está bien. Malfoy accedió felizmente, por cierto, llamó a Liz, el asistente de duelo a quien temía y odiaba. Mira, ¿no te habrías ahorrado tantos problemas si hubiéramos hecho esto antes? La expresión en el rostro de Liz era de media sonrisa, lo que hizo temblar el corazón de Malfoy. Hay muchas reglas establecidas entre los magos, y es mejor no romperlas. Lo que Liz dijo a continuación hizo que Malfoy pensara profundamente: ¿fue incorrecto el método que use? Pero no es este el espíritu de Salazar Slytherin. Draco Malfoy no tuvo mucho tiempo para pensar en la vida, ya que rápidamente llegaron al aula de historia de la magia. Después de despejar un espacio lo suficientemente amplio en el aula, este duelo, que había pasado por muchos giros y vueltas, finalmente comenzó.
Harry y Malfoy se pararon en medio del salón de clases, primero inclinándose el uno al otro y luego asumiendo las posturas comunes de duelo. 3, 2, 1, comienza. Después de que Riz y Ron hicieran una cuenta regresiva 3 veces, comenzó el duelo. Harry estaba un poco nervioso al principio. Le preocupaba que Malfoy, que provenía de una familia de sangre pura, hubiera dominado algunos hechizos extraños. Pero para su sorpresa, al comienzo del duelo, Malfoy arrojó su varita a un lado y avanzó con un espíritu indomable. El impulso se precipitó hacia él. Harry tenía las mismas preocupaciones que Malfoy, y a diferencia de Harry, Malfoy realmente no podía usar magia, por lo que eligió usar ataques físicos. La experiencia adquirida al luchar contra su primo durante muchos años hizo que Harry inconscientemente se agachara a un lado y evitara el ataque de Malfoy. Al ver a Malfoy actuar directamente, Harry simplemente tiró su varita y forcejeó con Malfoy. Lo que siguió fue una pelea de artes marciales mixtas. Harry, que había visto cómo golpear y esquivar, rápidamente ganó la ventaja. Montó sobre Malfoy y lo reprimió condescendientemente. Malfoy también soltó por completo su reserva como mago y lo golpeó para contraatacar. Mientras balanceaba el puño, el miedo, la preocupación y otras emociones negativas en lo profundo de su corazón causadas por convertirse en un squib también se desahogaron. Después de unos minutos, ambos estaban exhaustos y yacían en el suelo jadeando pesadamente. Les rompieron la nariz y les brotó sangre. Harry estaba muy feliz porque realmente golpeó a Malfoy duro muchas veces. Sin embargo, se sintió un poco arrepentido. Cuando Malfoy se abalanzó, debería haber esquivado unas cuantas veces más para consumir su energía, de modo que probablemente ganaría más fácilmente. Malfoy sintió puro arrepentimiento. ¿Cuál era el propósito de pedirle a Potter que se batiera en duelo en primer lugar? No solo no pudo engañarlos para que fueran castigados por Filch, sino que también se dio una paliza. Sin embargo, no sufrió demasiado porque también le dio una buena lección a Potter. Lo que no sabía era que mientras los dos luchaban entre sí, el poder mágico que interfería con el flujo de maná en su cuerpo se había disipado silenciosamente. Estoy dispuesto a usar todo mi dinero de bolsillo para comprarle este lugar de duelo a Harry, de verdad. Ron, que estaba observando la batalla a un lado, le susurró a Riz. Antes de que comenzara el duelo, todavía estaba preocupado por Harry, pero después de ver el duelo entre los dos, realmente esperaba que Harry admitiera la derrota y luego fuera como asistente de Harry y venciera a Malfoy. Riz casi se echó a reír. Llegó al lado de Harry y Malfoy, los ayudó a detener sus hemorragias nasales y restauró el lugar del duelo a su estado original. Después de hacer esto, él, Harry y Ron salieron juntos del salón de clases. Malfoy tomó en silencio su varita y la agitó nerviosamente, y una cadena de chispas emergió de la punta de la varita. Mirando las chispas en la punta, Malfoy respiró aliviado, finalmente podría volver a ser un mago.